Nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 14, al cual retornamos, le está diciendo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, porque la noticia que les ha venido diciendo de lo que va a ocurrir con él, que se les va a ir, amerita que los pueda fortalecer con un argumento sólido para que cuando ese momento ocurra ellos no vayan a quedar pues sin piso de fe para hacerle frente a esa situación. Uno podría decir, pero viendo la reacción de ellos cuando es apresado y luego crucificado, pues como que no les valió de mucho. Imagínense pues donde no les hubiera dicho nada. No se turbe vuestro corazón, les dice el Señor Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. Con esto está afirmando su deidad y a la par que el Padre y el Espíritu Santo está completamente comprometido con la labor que Él ha sido enviado a hacer, representar al Padre. Y por eso fue que nos fuimos un ratico de este capítulo 14, porque el versículo 2 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Aquí habíamos dejado. Entonces, en estos cortos versículos del capítulo 14, no solamente nos habla de su partida, sino que ahora nos habla de su regreso. Dice: vendré otra vez, la segunda venida del Señor a la tierra, anunciada por Él mismo. Él va a preparar el lugar, Él va a preparar las moradas, porque en su retorno dice que nos tomará. Desde luego le estaba hablando a sus discípulos, porque recordemos que estamos en una cena, y os tomaré a mí mismo. Él va a venir por ellos y por extensión por nosotros que también hemos creído, hasta la última generación previa a que el Señor retorne. Para que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, vosotros también estéis. Ahora, ¿para dónde va Él? Para la diestra del Padre. Recordemos que esto está siendo narrado hace 2000 años por el apóstol Juan, pero hoy nosotros tenemos 2000 años después mucha perspectiva, mucha más tela de donde cortar. Tenemos las cartas, tenemos cada uno de los escritos de los apóstoles, tenemos la resurrección ya patente hecha por el Señor Jesús cuando retorna de entre los muertos en su cuerpo glorioso. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos anhela a su lado. Él nos anhela al lado del Padre, juntamente con el Espíritu Santo, para habitar con ellos por la eternidad, pero retorna. Entonces, como un maestro bueno que es, porque recuerde que en nuestro buen Señor Jesús se aglutinan todos los ministerios, Él les había enseñado y ahora quiere escarbar en el acervo de conocimiento que les había entregado si estaban firmes en lo que les había dicho. Entonces, además de que dice que donde Él está, quiere que nosotros estemos, Él les dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En el versículo 4 tiene dos aseveraciones. La primera: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Turbados tal vez por la noticia, el primero que habla es Pedro. Dios bendiga la vida del apóstol Pedro, que hizo tantas preguntas aparentemente impertinentes, pero que uno no hace a veces por pena o porque va a quedar mal con los otros que creen que uno sabe. Benditos en este capítulo, Pedro que va a preguntar, Tomás que va a preguntar y Felipe que va a preguntar, e inclusive Judas, no el Iscariote, que también van a preguntar. Menos mal esas preguntas las hicieron, porque si no, nos hubiese tocado hacerlas a nosotros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? O sea, no acaba de soltar el Señor la afirmación cuando ya surge la pregunta. En el versículo 4 les dice: ¿y sabéis a dónde voy? Y enseguida Pedro le dice: ¿a dónde vas? Es decir, acláreme las dudas, Señor, porque es mejor preguntar que andar dudando. No vaya usted a cometer el mismo error. No vayamos a cometer el mismo error de muchos que se quedan callados si a nuestro Padre Celestial le podemos preguntar en cualquier momento. Usted va en su lectura juiciosa de la palabra, no entiende algo, pregúntele al Espíritu Santo que está ahí a su lado.
¿No entiende algo? Vaya en oración al Padre para que se lo muestre. ¿No entiende algo? Dígale, Señor Jesús, tú ya pasaste por acá. ¿Me puedes explicar esto, por favor? Y te aseguro que encontrarás respuesta. Por inocentona que sea la pregunta. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Recordemos que el Señor está respondiendo esta pregunta y siguen en la cena. ¿Qué cena tan larga? Y enseguida Tomás se anima. Claro, Pedro pregunta, ¿a dónde vas? Y Tomás, el discípulo, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La aseveración que está haciendo el Señor Jesús en el versículo 4, ellos se la destrozan con preguntas. ¿Y sabéis a dónde voy? Dijo el Señor, y sabéis el camino. No hay ninguna duda en el Señor porque ya se los enseñó. Pedro inmediatamente le dice, ¿a dónde vas? Y Tomás le reafirma, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¡Qué inocencia! No sabemos. Es lo que están diciendo. Definitivamente seguimos sin saber ni entender. Nos sentimos muy a gusto contigo. Es tremendamente espectacular estar contigo. Pero Señor, no entendemos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dice Tomás. A esto el Señor Jesús responde con una afirmación que ha estado en la boca de todos los creyentes durante siglos, desde hace 2000 años. Este es un versículo que podemos colocar al lado de Filipenses 4:13, del Salmo 91, del Salmo 23, porque este versículo es sonoro, inclusive para aquellos que no transitan en el camino de la fe. Jesús le dijo, yo soy el camino. Él no está diciendo, yo soy un camino. Tampoco está dudando, ¿seré yo el camino? Tampoco está diciendo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. Con esto está diciendo, yo soy Dios. Es más, soy el único camino. Y no acaban de digerir esa respuesta, resolviendo las dudas que tenían del 4, versículo 4, cuando yo me imagino que ya tenían más preguntas todavía solo con la respuesta a su pregunta de la afirmación del Señor Jesús. Y la verdad, dice el versículo 6. También es la verdad, es la única verdad, no es una de las verdades. Yo soy el camino y la verdad. No está diciendo, la verdad. Es y la verdad y la vida. A sus dudas les entrega una afirmación inclusive mayor. La vida. Él también es la vida, la única vida. Ya dijo el mismo Juan en el 3:16. Mas tenga vida eterna. ¿Quién? Todo aquel que cree. ¿En quién? En el unigénito que el Padre envió. ¿Por qué lo envió? Por ágape, por amor y la vida. Y fuera de eso, remata diciéndoles, nadie viene al Padre sino por mí. Y así como Él dice que Él es el único camino, así como dice que es la única vida, y así como dice que es la única verdad, ahora nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre. Él está señalándonos el camino. Y este camino es incluyente, porque incluye a todos aquellos que en Cristo Jesús creamos. La afirmación es fuerte, la afirmación es grande, pero también es contundente la sentencia. Nadie viene al Padre sino por mí. Deberías mirar al del lado y decirle, ay, 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 por cada una de las afirmaciones que nuestro buen Señor Jesús acaba de hacer. Podremos encontrarnos en este caminar muchas personas que dicen creer en el Padre, pero no a través de Jesús. Esa persona está equivocada. Porque lo diga yo como fanático religioso, nunca lo digo como creyente lector juicioso de la palabra. Porque es que nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe que ve. Nuestra fe no es un paso al vacío sin saber qué, es por el contrario saberlo todo en Cristo Jesús. Él viene afirmando durante todo el Evangelio que viene a representar al Padre, que fue enviado a representar al Padre. Se ha dicho tanto sobre esto, pero Él con amor le dice a los discípulos en esta cena, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
Ya está entrando en materia y lo que les está diciendo es, han estado conmigo pero aún no me han conocido. Y si no me han conocido, tampoco han conocido al que me envió, al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde el momento en que el Señor Jesús empieza a decir estas palabras, tiene como firme meta llegar a la cruz, porque la cruz es la revelación de la gran relación que hay entre nuestro buen Señor Jesús y nuestro buen Padre, gracias a la revelación iluminada que nos ha dado el Espíritu Santo. Solo a partir de su entrega en la cruz y de su resurrección y de su ascensión, los discípulos fueron conocedores de tal verdad. Porque antes de partir, recuerden, en Hechos capítulo 1, el Señor Jesús les dice, no se vayan sin recibir la promesa del Padre. ¿Para qué? Para que me sean testigos, para que ustedes puedan hacer con el Padre y conmigo lo que yo estoy haciendo con el Padre, darnos a conocer a la humanidad sufriente. Sí. Escritos y poesías, muchos acerca de este yo soy el camino, la verdad y la vida. Permítanme abrir un paréntesis acá. Un hombre llamado Tomás A. Kempis escribió acertadamente. Escuchen el sentido de cada una de las palabras de este poema. Dice él, abro comillas, sin el camino no hay viaje. Sin la verdad, dice este hombre, no hay conocimiento. Sin la vida no hay existencia. Yo soy el camino que tú debes seguir, la verdad que debes creer, la vida que debes esperar. Yo soy el camino inviolable, la verdad infalible, la vida sin fin. Yo soy el camino que es más recto, la verdad que es más sublime, la vida que es verdad. Yo soy la vida bendita, la vida no creada. Si permaneces en mi camino, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre y estarás seguro en la vida eterna. Cierro comillas. Es que la inspiración del Espíritu Santo ha venido generación tras generación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ha estado acompañando a los creyentes desde hace 2000 años hasta el día de hoy y seguirá acompañándolos hasta que el Señor venga después de haber preparado las moradas. De eso se trata este caminar, conocer al Padre. Este es el verdadero trabajo del cual habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Les decía en estos días, en alguna de las cápsulas diarias que estamos enviando en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, porque la palabra de Dios no está en cuarentena, que hay mucha gente preocupada porque no tiene trabajo. Pero hay un trabajo mayor que el ser humano está acostumbrado a llevar a cabo para poder llevar comida a su nevera y para poder comer para mañana volver a salir a trabajar, dijo el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Qué interesante afirmación. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La obra del Señor es un trabajo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, en el conocimiento. Volvamos al texto bíblico después de haber escuchado esta palabra que Dios le dio a este hombre a través de su escrito y poesía. Entonces, ya se nos animó Pedro a hacer una pregunta. Tomás se animó a hacer la otra. El Señor Jesús les ha respondido, pero Felipe no se puede quedar atrás. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ah, pero ¿qué ha dicho? Señor, ya que estamos hablando y despejando dudas, permítame una petición. Y de paso, en esta petición que hace Felipe, nos está enseñando que aunque él había pasado tiempo con Jesús, era una oveja que aún no distinguía la voz de su pastor. Porque como sabemos ya, ver a Jesús es ver al Padre. Esto indica que Felipe aún no veía a Jesús como si fuera Dios. Claro, veía un gran maestro. Claro,
se obnubilaba por sus enseñanzas. Claro, había visto milagros, pero él quiere como un niño. Él quiere en medio de su inmadurez ver más, pero es que no se puede ver más porque ya lo ha visto todo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta también. Él no lo regaña, pero en cierta forma es el ta. Y le responde con una pregunta a la petición que le hace Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Pueden ver la cara del Señor Jesús. Viajemos con nuestra máquina del tiempo y vamos al pasado, en nuestra máquina de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero vamos a ir allá para mirar esa situación. Menos mal no estuvimos ahí, porque te garantizo que alguno de nosotros hubiese hecho la pregunta. Usted me dirá, no, yo no la hubiera hecho. No. Te animaría a que miraras en el backup de grabaciones las preguntas que hacemos los martes renovando entendimiento. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y entonces el Señor ahora, con su mirada tierna, seguramente puesta en Felipe, le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos uno, ya lo había dicho en el 10:30 de esta misma carta, de este mismo evangelio. Ya nos lo había dicho. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora le pregunta, a manera de reclamo de buen maestro, sobre el alumno desprevenido. ¿Cómo pues dices tú? Es decir, ¿de dónde sacas esa duda, Felipe? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En paisa, válgame Dios. El Señor Jesús entonces quiere aclararnos todas las dudas, pero también quiere hacernos caer en cuenta de que debemos prestar atención. Muéstranos el Padre. Y ahora sí, lo indaga a Felipe. El Señor Jesús tiene derecho a indagar en nuestra fe. Cada situación, cada circunstancia, cada cosa que nos acontece es para reafirmarnos en nuestra fe. El Señor puede preguntar, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La evidencia que Felipe tiene para no hacer esa petición está en dos razones. Que el Señor Jesús está en el Padre y que el Padre Celestial está en el Señor Jesús. Las palabras que yo os he hablado, Felipe, no las hablo por mi propia cuenta. No les vengo diciendo desde que arrancamos que vengo en representación del Padre. Las palabras que os he hablado no son mías, son del Padre. Entonces, hay varias razones con las cuales el Señor Jesús le responde a la petición de Felipe. La primera es que Jesús no habló nunca por su propia cuenta. ¿Pudo haberlo hecho? Claro, Él es Dios. Pero Él, recuerden lo que dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, digámoslo así, con tal de agradar al Padre hasta lo sumo. Es que nos centramos mucho en la labor que el Señor vino a hacer por nosotros como humanidad caída para redimirnos. Y está bien, es bonito. Infantilmente podemos aferrarnos a eso un tiempo, pero lo que realmente el Señor Jesús vino fue a hacer la voluntad del Padre en toda la extensión de la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ojo con esta palabra, que mora en mí, Él hace las obras. Es la permanencia del Padre. La palabra morar acá no es gratuita. Es la permanencia del Señor Jesús en el Padre, pero a la vez del Padre en el Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, Felipe ya debía saber que ver a Jesús era ver al Padre por las palabras que había dicho, pero ahora le agrega otro argumento. Las obras que el Señor Jesús había realizado para comprobar que Él venía del Padre y que obraba con base en lo que el Padre le había enviado a hacer. El mismo Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 22, dándole argumentos para que creyeran los israelitas que lo estaban escuchando, les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, las obras. Las palabras y las obras del Señor Jesús, aunque él las hizo en el nombre del Padre. No para glorificarse a sí mismo, aunque pudo haberlo hecho, pero él le entregó siempre toda la gloria al Padre. Y entonces, recuerda que nuestro Señor Jesús va a ir a la cruz dentro de poco. Se nos viene encima ese Juan capítulo 19, 20 y 21. Escuche, él hace un alto, es como esa persona que sabe que va a partir, no para otro país, no para otra ciudad, de este mundo. Porque recuerden que ya nos dijo en capítulos anteriores que sabía que su tiempo había llegado para volver al Padre. Es que es impresionante, la Escritura guarda tal concordancia. Dice en el capítulo 13, antes de la fiesta, versículo 1 de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces, nosotros debemos entender que esta afirmación que el Señor Jesús le está dando a Felipe es crucial. Y hoy nos la dice a nosotros, porque no podemos estar caminando por ahí en la vida despistados, ajenos a toda la solidez que tiene nuestra fe en Cristo Jesús. Le dice el Señor Jesús a Felipe, y de paso a todos nosotros: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ese creedme equivale a tengan fe. Pero aún así supongamos que este argumento es débil y flojo para alguno. Entonces, si no van a creer en mis palabras o si les son poco fundamento, por eso dice en el versículo 11, de otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces tendremos otro argumento para afianzarnos más en el Señor. Escuchen, prefiero creer por estas dos evidencias que dudar de la aseveración del Señor Jesús. Es que a propósito, aunque se hizo como nosotros, no es como nosotros. Yo no sé si quepa la afirmación de que tenemos un Dios humilde, pero si usted y yo necesitamos más humildad, es impresionante. Se hace hombre siendo Dios. Está entre la humanidad caída siendo Dios, pero 100% hombre. Y viene a darnos argumentos para que creamos en Él, pero ¿de dónde acá? Por eso dice, si no me creen por mis palabras, de otra manera, creedme por las obras. Y ahí viene ese momento de poner mucha atención, porque ahora dice el Señor Jesús, de cierto os digo, ojo, ojo, ojo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Pero si esto empezó muy sencillo, Pedro diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas. Tomás complementando, tampoco sabemos el camino. Y Felipe diciendo, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús, de una manera clara, les responde, pero además les añade, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Creer en el Señor Jesús es fundamental, es lo básico, es la base. Las obras son un efecto de haber creído en Él. Tanto es que el que en Jesús cree, también hará obras, porque estaremos representando al Señor Jesús como Él representó al Padre, y haremos las obras del Señor Jesús como Él las hizo en el nombre del Padre. Tampoco nos estamos representando a nosotros mismos. Entonces, ellos van para resolver una pregunta y una inquietud y salen con un encargo, porque miren lo que les dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¡Wow! Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores obras, podrá decir uno. Escuche, creer en Jesús me ubica en una posición de hacer obras mayores para Él. Hay una fe sorprendente aquí desarrollándose para que
esas obras descansan en la fe que tengo en el Señor Jesús, no en las obras. A veces perdemos el camino, nos quedamos en las cosas y no en el Señor de las cosas. Cuando habla de mayores, indica que los discípulos tendrían efectos espirituales inclusive mayores. Por ejemplo, ya que usted y yo ya estamos renovando entendimiento con hechos también, podemos encontrar que Pedro tiene una influencia tremenda cuando después de entregar la palabra basada en el Antiguo Testamento y haciéndola actual para el momento de hace 2000 años, en Hechos capítulo 2, llegan 3000 a los pies del Señor. Y después, en un capítulo posterior, dice que el número creció a 5000. Escuche, en el caso de Pedro entonces también se incluye que hará obras mayores. Aquí hay un error de principiante que todos podemos cometer. Es que no significa competencia. No es que el Señor esté diciendo, van a competir conmigo y me van a ganar. No. Totalmente infantil el pensamiento. Porque no somos nosotros los autores de esas obras. El mismo Pedro aclaró cuando aquel hombre cojo de nacimiento fue sanado. Fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret que este hombre ha recibido ese bien. Entonces, obras mayores aún harán porque yo voy al Padre. Y ahora me da otra base para esas obras. El Señor Jesús parte, desde luego. Nuestro buen Señor Jesús se va al Padre. Gloria a Dios por eso. Pero me da un pase de comunicación constante con el trono. Me va a hablar de la oración. Recuerden, esto empezó con una duda de Pedro, con una de Tomás y con una petición de Felipe. Y miren dónde vamos. Y les dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, es decir, la base para esas obras mayores ya la vimos. Primero es creer en Cristo Jesús. Segundo, que el Señor Jesús va al Padre y ahora nos envía a nosotros. Y tercero, la oración, porque es que nuestra comunión con ellos es diaria y constante para poder estar caminando constantemente en su voluntad. Ojo pues. No es que este disco esté rayado, sino que, ojo pues. Uno ora, pero el evaluador y quien responde esa oración es Dios mismo. Ese todo lo que pidiereis es equilibrado con todo lo que Dios quiera responder conforme a su voluntad. Y esa petición se hace ¿en quién? En el nombre del Señor Jesús. Porque pedir cosas en el nombre del Señor Jesús está certificando al creyente maduro para siempre orar conforme a la voluntad de Dios. Ya aclaramos en alguna de las charlas anteriores que no es una fórmula en que yo me posto y digo, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús hago esta petición para que tú me la respondas y ahí pongo al Espíritu Santo para que en su poder me respalde. No. Es que ya todo en Cristo Jesús nos ha sido dado. Me está hablando de que como creyente e hijo de Dios maduro, llevado a la estatura de la plenitud de Cristo, yo puedo entrar a la gran bodega, digámoslo así, celestial, y responsablemente tomar de ahí lo que un hijo responsable toma aquí en la tierra de la caja fuerte de su padre, porque sabe la combinación y todo. Aquí no tenemos un papá, como algunos papás terrenales, que tienen que esconder todo bajo llave porque algún hijo pues lo atraca. No. Aquí estamos hablando de familia, de gente de familia, que somos familia del Padre, que somos templo del Espíritu Santo, que somos el cuerpo del Señor Jesús. Y para conocer la voluntad del Padre, ahí viene otra vez Freddy, ¿cierto? Tenemos que renovar el entendimiento. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, miren lo que dice, lo haré. Porque el Señor Jesús, aún después de resucitado, aún después de ascendido y aún después de estar sentado a la diestra del Padre, descubrió el gozo tan enorme que es darle gusto al Padre y no tiene nada más que hacer y no quiere hacer nada más, darle gusto al Padre. Recuerden si no, allá en el capítulo 5, ¿en manos de quién está el rollo con los 7 sellos que hay que abrir? En manos del Padre.
Y el Padre ha determinado que solo el Señor Jesús lo puede abrir. Entonces el Cordero, como inmolado, va y toma ese rollo de las manos del Padre. Está haciendo su voluntad. Lo haré porque mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, se goza en glorificar al Padre en cada una de sus acciones. John, ¿dónde dice eso? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, versículo 13, parte A, lo haré, parte B, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, parte C. Punto. Casi que el Señor pudo haber dicho, ya, no hablo más, me voy, nos vemos después de la cruz. Pero no, Él se queda ahí. ¿Por qué? Por amor a sus discípulos. ¿Acaso no dice Juan, pues, en el capítulo 13, versículo 1 que ya citamos? Los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que, antes de partir, el Señor Jesús nos deja una gran lección. Nuestra razón de ser en Cristo Jesús es glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo. Bien dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús? Glorificando al Padre. Si algo pidiereis en mi nombre, versículo 14, yo lo haré. Cuando yo me atrevo a pedir algo en el nombre del Señor Jesús, es porque no estoy violentando la voluntad del Padre. Y ahora viene a hablarnos de aquello que tanto a Juan le gusta hablar, del ágape. Nos ha dado un encargo grandísimo, nos ha dado unas explicaciones profundas, nos ha dado unas evidencias irrefutables y ahora se vuelve a todos sus discípulos en la cena, porque recuerden que estamos en la cena, y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a Dios es una consecuencia del ágape a Dios. Yo obedezco a Dios porque le amo. Y recuerden que le agapo porque Él me agapó primero. Yo no sabía agapar así, ninguno de nosotros. Nuestro amor era completamente terrenal, humano, hasta diabólico. El ágape desciende con el Señor Jesús. Y Él ahora, después de decir, y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces toda esta relación es por amor. Y yo rogaré al Padre. ¿Cómo? El énfasis entonces del Señor Jesús es operar en la oración. A veces la palabra oración me queda corta, más bien en la relación. Cuando el Señor Jesús ve a un ser humano nacido de nuevo, que ora para glorificar al Padre, Él es movido. Dice, Padre, mira, otro como yo. En la relación que tú y yo tenemos, perdóname, no es por ufanarme, Padre, pero logré replicarla en los que dicen seguirme. Y para eso es que el Espíritu Santo está ahí avalándolo, el crecimiento de esas personitas durante todas las generaciones, para que al llegar aquí no lleguen a gu, sino hablando seriamente como cada uno debe hablar como un hijo mayor y adulto. Entonces, el énfasis que hace el Señor Jesús acá es operar en la relación, porque me muestra cuál es la petición más sublime de esta relación entre Dios y sus hijos, la voluntad del Padre. Y yo rogaré al Padre, ojo pues, aquí viene algo que nos va a, ahora sí, nos vamos a deschavetar del todo por el Señor. Recuerden, deschavetar es del griego profundo, que significa nos vamos a enloquecer. Y os dará otro consolador. ¿Cómo? Es que hay más. El Padre es un consolador. El Señor Jesús es otro consolador. ¿Y hay otro? Sí, me dice Él. Y os dará otro consolador. Otro. Es que son varios con la misma esencia divina. Cuando usa la palabra consolador, es una palabra fuertísima.
que significa abogado, que significa intercesor, que significa defensor, que significa el que ayuda a otro. Como en 1 Juan 2:1, donde el mismo Juan dice, abogado tenemos. Usemos un ejemplo natural. Usted está en un problema tremendo por ahí a nivel civil, a nivel penal, a nivel laboral, a nivel administrativo. Y vienen con el problema y usted dice, no, yo tengo un abogado. Claro, usted tiene un buen respaldo de alguna firma de abogados. Felicitaciones. Pero aquí estamos hablando de algo más. La palabra que usa es paracletos, porque no hay más. El Señor Jesús tiene que hablarlos en nuestro lenguaje infantil humano, usando las palabras que más puedan expresar para podernos dar a entender, por lo menos, de qué nos está entregando. Mire que, además de hablarme, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, para glorificar al Padre, yo lo haré y rogaré a Él. Él está contando con que no paramos en los versículos anteriores, sino que seguimos leyendo para entender que la oración perfecta que todo creyente en el Señor Jesús, el cual ha enviado al Padre para que las cosas se hagan, es pedirle a Dios el Espíritu Santo. John, pero yo vengo de una serie de cursos en los que a mí me enseñaron cómo conseguir casa a través de la oración, cómo conseguir beca a través de la oración, cómo conseguir carro a través de la oración, cómo conseguir esposo o esposa a través de la oración, cómo viajar a través de la oración, cómo hasta para adelgazar a través de la oración. Yo te digo, no me salga con eso. Ya hemos venido hablando de que por ahí no es. El Señor Jesús, además, porque este no fue el único evangelio que el Espíritu Santo inspiró, ya nos ha dicho, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque si un hijo les pide un pan no le van a dar una piedra, o si un hijo les pide un pez no le van a dar una serpiente, cuánto más, escuche bien, mire cómo toma de sentido todo lo del evangelio. Pero si le piden a mi Padre el Espíritu Santo, Él se los da. ¿Cuánto más mi Padre, al que le pida el Espíritu Santo, se lo va a dar? Por eso no podemos tener nuestra fe basada en versículos. Tiene que ser en todo el panorama. Y os dará otro consolador. ¿Para qué ese consolador? Recuerden, el Señor Jesús se va a ir. Así en ese estado en que estaban Pedro, Tomás, Felipe, menos mal los otros no hablaron. Porque usted se imagina la cantidad de preguntas extrañas que hubiésemos encontrado acá. El Señor Jesús con el Padre, porque esto no lo tomó por sorpresa, y con el Espíritu Santo llegaron a la conclusión, vea, yo voy, 33 años y medio aproximadamente, logro habitar entre ellos, pues, porque sin el Padre no me aguanto. Retorno, vengo a preparar las moradas, pero si los dejamos solos, olvídese. Para que esté con vosotros para siempre. Ay, qué divino es Dios, tanta bondad desconocida por estos diminutos hombres pagados de nosotros mismos. ¿Quién iba a pensar que había algo más allá del cielo? ¿Quién iba a pensar que había alguien más allá del firmamento y de las estrellas? Es más, ¿quién iba a pensar si nosotros estábamos contentos con el primer cielo, máximo hasta el segundo, pero que haya un tercero y que de allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hayan decidido estar con nosotros para siempre? Es que el para siempre acá no lo está diciendo un enamorado romántico por una joven que lo atrae. Está hablando de Dios. Cuando Dios dice para siempre, es para siempre. ¿Sabe qué significa para siempre? Para siempre. Entonces Él dice, para que esté con vosotros para siempre. Y no solamente lo llama consolador, sino que dice el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer a los del mundo. Nadie más puede convencer a otro. Estamos hablando de que el Consolador, el Espíritu de verdad, es el mismo Espíritu Santo. Y entonces hace una claridad el Señor Jesús, que esa sí es bueno tener muy en cuenta. Nosotros no podemos salirnos como si no entendiéramos. Aquí el Señor nos va a hacer entender. Él dice, al cual el mundo no puede recibir.
¿Qué significa eso? Claro, la humanidad en su estado caído no puede recibir al Espíritu Santo. Porque recuerden que él ya dijo en el 4, adoraréis al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Ya no es ni en este monte ni en el otro, sino que los verdaderos adoradores, obedecedores, seguidores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la vida espiritual era algo que era ajeno a nosotros por la caída. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque solo el espiritual puede entender lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2. Como el mundo está caído e inmerso en la carne, es esclavo de las tinieblas. Por eso no pueden recibir este don, el don del Espíritu Santo. Hechos 5:32 dice, Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y yo no puedo obedecer si no he nacido de nuevo. Entonces me dice que el mundo no le puede recibir por varias razones. Porque no lo ve, aunque tiene ojos, ni le conoce, aunque cree tener entendimiento. Mejor dicho, el ser humano caído es ciego, sordo e insensible al mover de Dios. No lo puede percibir. Tendrá chispazos como un Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro. Pero de ahí a vivir constantemente en la vida del Espíritu, solo puede ser dado por este Consolador y este Espíritu de verdad del Espíritu Santo que ha de ser enviado gracias a que el Señor Jesús lo envió hace 2000 años. Es que recuerden, esto es muy emocionante, pero no estamos desatrasando. Esto ocurrió hace 2000 años en nuestro tiempo, en nuestro espacio-tiempo. Ha estado ahí, proveyendo madurez a los creyentes generación tras generación. Y en cada generación hay gente que no ha nacido de nuevo, por lo tanto no puede conocer el obrar de Dios, porque no le ve ni le conoce. Pero entonces hay otra parte de la humanidad interesante. El Señor Jesús, ante aquellas dos simples dudas, la de Pedro y la de Tomás, y ante aquella simple petición de Felipe, miren qué regalo el que nos destapa. Pero vosotros le conocéis. Vosotros. Los que creen en Cristo Jesús, porque hay otra parte de la humanidad que sí puede recibir el Espíritu Santo. El mundo no le puede recibir, pero los que creemos en Cristo Jesús sí le podemos recibir. Ahora, ¿por qué le podemos recibir? Porque mora con vosotros. Ahora, el Señor Jesús me está mostrando que no solamente Él es morada del Padre, sino que también es morada del Espíritu Santo. ¿O no descendió sobre él en aquel momento en que iba a ser bautizado y se abre entonces el mundo espiritual y la voz dice, este es mi Hijo, o sea que está hablando el Padre, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. ¿A él qué? Oíd. Y descendió en forma de paloma sobre el Señor Jesús. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque mora con vosotros. Pedro, Felipe, Tomás y los discípulos debieron haber quedado noqueados. ¿Por qué? Porque ahora a la respuesta de Felipe, demuéstranos al Padre, el Señor Jesús le está diciendo, hombre, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y no solamente dice eso, sino que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Eso, dígalo, no le dé miedo, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús morar entre ellos, estaba morando el Padre y el Espíritu Santo también. Al estar Jesús con ellos, sus seguidores gozaban de toda la plenitud de la deidad. O no dice Pablo en una de sus cartas, en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿O no lo dice? Porque mora con vosotros, claro. Y estará en vosotros. Ya del con, porque estaba en el Señor Jesús, ahora viene el en vosotros. A partir de Hechos 2, en nosotros. Y no con. ¿Por qué? Porque le agradó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hacer morada en nosotros también. Con razón entonces Pablo dijo con toda seriedad que todo este tesoro lo cargamos en vasijas de barro. Muchas personas son huérfanas de padre, de madre, de ambos. Pero aquí Dios me envía una paternidad
y una consolación más allá de lo humano. Cobran vida las palabras del Salmo: aunque padre y madre te abandonaren, con todo Dios te recogerá. Por eso dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es que sin consoladores, la vida humana está en la más profunda orfandad. Vendré a vosotros. El Señor Jesús, de forma personal, se encarga de cada uno de los detalles para la provisión de su iglesia. Se fue a preparar moradas. Aunque Él es omnisciente y omnipresente, obviamente Él dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Envía, juntamente con el Padre, al otro Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para no dejarnos huérfanos. Y con esto quisiera terminar por hoy. Escuche bien. Yo sé que uno muchas veces se siente solo, abatido, sin apoyo, totalmente abandonado. Yo he estado ahí donde tú has estado. Usted quiere ver las heridas, levánteme la enjalma y podrá ver bajo mi abrigo las heridas y las laceraciones que el transitar por este mundo nos ha dejado a todos. Pero sabe, no nos podemos quedar ahí, porque el conocimiento nos hace libres, el conocimiento de Dios. El Señor Jesús dice, grabes este versículo 18, póngalo ahí en su patrimonio de versículos que sabe: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando esas situaciones de abatimiento lleguen, porque van a llegar, cuidadito con pensar de que está solo. O bueno, piénselo, pero deseche ese pensamiento inmediatamente llevándolo cautivo en obediencia a Cristo Jesús, como dice Pablo. No eres huérfano, no estás solo. Eres morada del Dios Trino. Bueno, la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios ha sido enviada para sanarnos y para librarnos de nuestras ruinas. Hoy, juntamente con el apóstol Juan en su evangelio, podemos dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado con la iglesia y con cada uno de sus miembros desde ese momento en que el Señor Jesús y el Padre dijeron: vaya, le toca a usted. Muchas gracias. A ti, amado Dios Espíritu Santo, también sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A ti, Señor Jesús, Hijo del Padre, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y a ti, amado Padre, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos.